A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Estados Unidos ha tomado una nueva decisión con respecto a las políticas de sanciones para Venezuela. Han prácticamente anulado una de las licencias que le daba total libertad a Nicolás Maduro en el mercado petrolero y de gas. Sin embargo, podríamos interpretar que no se trata de una reimposición total de sanciones, pero para conocer si eso realmente es así o no lo es, hemos invitado a Francisco Monaldi. Él es director para América Latina del programa de energía del Baker Institute de la Rice University, alguien que conoce paso a paso, letra a letra, cada una de las licencias y cómo se estructura esta política de sanciones por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Gaby. Quería su apreciación con respecto a esto. Vemos algunos titulares en donde se habla reimposición total de sanciones. Sin embargo, hay varios aspectos que no necesariamente son así. ¿Cómo interpreta usted esta nueva medida de lo que había sucedido durante 6 meses y que ahora no está? Sí, creo que es bien importante entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que puede venir ocurriendo en esta materia, porque la licencia 44, que fue esta licencia que hace 6 meses había suspendido todas las sanciones petroleras a Venezuela, ciertamente esa no ha sido renovada y se le ha dado a las empresas solamente 45 días para básicamente aquellas transacciones que no hubieran terminado con esa licencia, terminar de ejecutarlas, ¿no? Pero a la vez el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que está dispuesto en este periodo y en lo sucesivo a revisar cada empresa que le presente el tipo de transacciones que estaban ocurriendo con la licencia 44. Ellos están dispuestos a revisar y a ver si les dan una licencia especial o una licencia individual a esa empresa. Fíjate que eso además coincide con el hecho de que a la empresa Chevron, que tenía la licencia 41, que era una licencia que le permitía trabajar en los contratos que tiene con Petróleos de Venezuela, esa licencia no fue tocada y de hecho fue reafirmada. Por tanto, pareciéramos movernos de una política basada en la licencia 44, que era condicionada al Acuerdo de Barbados, a una política de licencias como más fine-tune, como más caso por caso, en el cual la OFAC y el gobierno de los Estados Unidos va a decidir a qué contratos le sigue dando una licencia como le dio a Chevron y a cuáles simplemente no le va a dar y no van a poder continuar operando digamos, con la autorización de los Estados Unidos. Usted hace 6 meses señalaba un punto importante de lo que significaba esa licencia otorgada y que estaba justamente amarrada al Acuerdo de Barbados. Y es que no se trataba de la producción petrolera venezolana, sino más de una participación más abierta del régimen de Nicolás Maduro. ¿Nos puede explicar ahora en reversa lo que ahora supone esta paralización de estas licencias o de estas excepciones? Exacto. La cosa más importante que hizo la licencia 44 fue permitirle a PDVSA vender, que no tuviera que vender el crudo que produce PDVSA o el que producen las empresas mixtas donde no está Chevron, porque las de Chevron sí tenían autorización, que este crudo pudiera ir a un mercado que no fuera el mercado negro en China, donde básicamente iba todo el crudo venezolano que no estaba yendo a través de Chevron. Con esta licencia parece acabarse, a menos que más adelante le den una licencia a alguno de estos compradores en el mercado formal, tendría que volver a ir el crudo al mercado negro con descuentos muy elevados, con todas las dificultades de cobrar que vimos que PDVSA tenía en el mercado negro, los escándalos de corrupción que ocurrieron, etc. Uno de los casos más concretos que vemos es que
más de 100.000, entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de crudo estaban yendo a la India, cosa que no ocurría antes de la licencia 44. Esos barriles tendrían ahora que ir al mercado negro, a menos que en estos 45 días se le diera una licencia, por ejemplo, a la empresa Reliance, que es la que más compra, la refinadora que más compra crudo en India. Ahora, ahí usted señala un punto que podría ser importante y cómo se maneja esto en materia geopolítica. Si India estaba ocupando ese espacio de China, de alguna manera entonces Estados Unidos impulsa al régimen de Nicolás Maduro a volver a sus amigos habituales, pero que a la vez hacen contrapeso a Estados Unidos. También decían que los iraníes estaban dando una serie de materias para poner un poco más líquido ese petróleo, por decirlo de la manera más simplificada, y ahora esos componentes se estaban comprando incluso directamente a Estados Unidos. ¿Esto es así? ¿Y qué tiene que hacer entonces Nicolás Maduro para seguir entonces con su comercio? Irse totalmente al mercado negro. Sí, fíjate, muy interesantemente en materia de dónde vende Venezuela y dónde compra el diluyente, porque como tú bien dices, una de las cosas que la licencia 44 hizo, además de poder exportar a un mercado como la India, fue poder importar diluyentes, es decir, o crudo más liviano o productos para mezclar con el crudo extra pesado y reexportarlo. Ahora, esos diluyentes no los va a poder traer Chevron para sus proyectos, pero cualquier otra importación de diluyente tendría que tener una licencia y no sabemos si le van a dar licencias, a quién le van a dar licencia. Si eso fuera así, si no le dieran licencias a nadie para hacer ese tipo de transacciones, ocurriría que lo tendrían que volver a comprar en Irán, hacer esos trueques que ellos habían estado haciendo en el pasado de condensados, que es un crudo muy liviano que usaban como diluyente, y después Venezuela les reenviaba el crudo diluido. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, a las empresas Repsol y Eni las habían autorizado para hacer trueques de productos por diluyentes y por ejemplo, gasolina. Si eso se sigue autorizando y uno presume que se debería seguir autorizando, es posible que los europeos pudieran seguir proveyendo parte de esos diluyentes. Entonces, por eso es que lo que te decía es que ahora va a ser caso por caso. La política va a ser como mucho más refinada de decidir qué transacciones ellos autorizan, qué transacciones no autorizan. Y presumiblemente puede ser que autoricen a algunos para que Irán no tome ese mercado, que sustituyan, que permitan a algunas empresas, por ejemplo, europeas, a traer diluyentes. Ahora, ¿cómo cree usted que operaría este tema de licencia uno por uno? ¿Eso tiene que estar en el marco de los 45 días o esos 45 días solamente son para la operatividad de las transacciones que estaban en camino, quizás de algunos cargamentos que iban o venían hacia Venezuela? No tienen nada que ver un lapso con el otro, con lo que podría ser el otorgamiento de nuevas licencias. Sí, yo creo, de hecho, el lapso de 45 días para, como tú dices, cerrar las transacciones que estaban en camino es un lapso relativamente corto. La OFAC normalmente da 90 días, ¿no? Yo en ese sentido no lo veo como alguna gente lo ve, como que, bueno, se han dado un lapso hasta el 31 de mayo a ver si revierten la medida. Yo creo que esto es para cerrar las transacciones que ya existen. Las licencias que se pueden dar ahora, como te digo, son individuales o específicas. Una particularidad de esas licencias es que la OFAC lo que ha dicho es que esas licencias no tienen por qué ser públicas. Es decir, a diferencia de la licencia de Chevron, que se llamó licencia general y por tanto fue pública, estas licencias específicas podrían ser otorgadas a las empresas y no ser anunciadas públicamente. Y aquí hay que distinguir, creo, dos tipos de licencias. Algunas serían estas licencias de producción y, por ejemplo, sabemos que la empresa Repsol y la empresa Morel & Prome, ambas europeas, habían pedido ya licencias para poder operar con los nuevos contratos que firmaron con PDVSA en los meses pasados. Y hasta donde sabemos, no les habían sido otorgadas esas licencias individuales o específicas. Es posible que esas sean las primeras que se otorgan. Entonces, después de esas, se le entregarán a otras empresas que firmen contratos con PDVSA. Por ejemplo, hoy hay un anuncio de una empresa incluso de los Estados Unidos que ha firmado un contrato con PDVSA. Eso lo hizo en base a la licencia 44, pero ya
ahora está en el periodo de los 45 días que tendrían que básicamente cerrar no se podría dar esa transacción. Entonces, ¿le van a dar una licencia a esa empresa o no? Esos son los detalles que todavía no sabemos y da la impresión de que Estados Unidos va a un poco evaluar el caso por caso y evaluar qué es lo que está pasando en el terreno político y por supuesto también los intereses geopolíticos y de otra naturaleza que tienen los Estados Unidos independientemente del tema de democracia en Venezuela. Ahora, si siguen otorgando en cada uno de los sectores estas licencias, realmente habría una flexibilización debajo de cuerda. Sé que es una interpretación subjetiva, pero al final esa reimposición de sanciones que figura tanto en los titulares no sería tal, por lo menos no sería de manera plena. Exacto, dependiendo de qué tantas licencias individuales otorguen y qué tan importantes sean las cosas que están autorizando en esas licencias individuales, podría ser una flexibilización de facto, digamos, mucho más de bajo perfil o como tú la llamas bajo cuerda, que no es tan visible como la licencia 44, que era muy transparentemente visible y además condicionada a algunos acuerdos políticos. Esto sería una política en ese sentido muy diferente, de más bajo perfil, pero depende mucho de los detalles. Para ponerte un ejemplo grande, más allá de que, por ejemplo, lo que decía antes de que le dieran una licencia a los indios para importar petróleo, una grandísima pregunta es, ¿le van a dar y primero la van a pedir una licencia a la empresa china, a CNPC? Porque ese es, fuera de Chevron y los rusos, la principal socia de PDVSA. Entonces, si le dan esa licencia, sería una flexibilización importante. Ahora, por razones geopolíticas, es posible que Estados Unidos no le quiera dar esa licencia a los chinos. Y parece descartado, porque ni siquiera en la licencia 44 incluyeron a las empresas rusas, parece descartado que les vayan a dar a los rusos una licencia. De manera que puede ser que una parte se flexibilice, pero pareciera que también una parte se va a quedar sancionado y, por tanto, que tendrá que seguir yendo crudo venezolano al mercado negro. Ahora, si a China le interesa la energía de Venezuela, independientemente de las licencias, lo va a seguir haciendo, porque lo han hecho en el mercado negro, ¿no? Sí, China ha seguido produciendo sus 100.000 barriles diarios, digamos, en la empresa mixta con PDVSA, pero para ellos mismos ha sido un problema porque ellos no han, digamos, o han tratado al menos de no directamente importar ese crudo como ellos hacían antes y que se cobraban parte de la gran deuda que tiene Venezuela con China, sino que el crudo ese también ha ido al mercado negro, ¿no? Entonces, para China también ha sido un problema. De hecho, se da la paradoja de que en el caso de los chinos hubiera sido mejor que renovaran la licencia 44 que no la renovara, porque los chinos querían comprar directamente crudo de PDVSA en una cantidad incluso mayor que la que produce su empresa mixta, y con esto se cierra esa oportunidad, a menos que, como te digo, nos den la sorpresa de que le den una licencia a los chinos, cosa que no veo en el corto plazo. Hay uno de los puntos que más preocupa a los venezolanos y es el tema de la gasolina. Quería su interpretación sobre esto. Muchas personas reportaban que de octubre a diciembre, cuando se flexibilizaron varias sanciones, hubo alivio y hubo mucha más gasolina. Se compró gasolina terminada, tenían componentes para también terminar parte de esos insumos de la gasolina dentro del país. ¿Esto se podría ver directamente afectado? Sí, fíjate, no creo que volvamos a la peor situación que hubo de gasolina, porque hubo un momento que las refinerías venezolanas prácticamente no estaban refinando gasolina. Hoy en día se está refinando bastante menos que el mercado completo, o si a veces se está refinando gasolina de niveles intermedios, digamos, de muy baja calidad, y se requiere importar componentes de la gasolina. Entonces, eso también, de nuevo, va a depender mucho de cómo se otorguen licencias. Mi sensación es que el gobierno de Estados Unidos va a seguir autorizando, por ejemplo, a Eni y Repsol a hacer los swaps o trueques de gasolina por productos, y por tanto la situación no debería volver a la situación tan mala que hubo en el pasado. Pero claro, dependerá mucho de si el gobierno decide usar su crudo para enviárselo a Repsol y Eni, porque recuérdate que cuando hay un trueque de esos, normalmente ellos tienen que pagar deuda. Entonces, siempre el gobierno de Maduro ha tratado de hacer un balance entre si abastece el mercado nacional o genera
más dólares. Ahora que pueden cobrar parte de la gasolina en Venezuela a un precio relativamente alto, esa decisión no es tan extrema, pero antes era o perder un dineral en el mercado interno importando gasolina o generar esos barriles que sí les pagaran completo. Entonces, yo creo que el problema no va a volver a ser tan serio, pero quizás la situación se pone un poquito peor. Pero sí se necesita una licencia adicional que tiene que ser aprobada para que fluya ese tema de la gasolina, o como está, podría mantenerse por lo menos en un 70-80%. Mira, yo creo que, fíjate que es que aquí hay una sutileza, que es que a las empresas europeas teóricamente no hay que darles licencia, pero ellas han sido muy cuidadosas en no querer operar sin licencias en prácticamente nada. En la única cosa que las empresas europeas aceptaron hacer sin una licencia específica fue esto de los trueques, que sí lo hacían con lo que se llama una carta de consentimiento, es como comfort letter, es una carta que le da el gobierno de los Estados Unidos diciendo esas transacciones no van a ser sujetos de sanciones secundarias. Mi expectativa es que esas cartas, lo que pasa es que no son públicas, que eso va a seguir y esas transacciones se van a poder permitir, al menos con los europeos. Ahora, quería entrar en el tema de las ganancias que ha tenido durante estos 6 meses el régimen de Nicolás Maduro o PDVSA. Usted tenía unas estimaciones en aquel momento, esas estimaciones efectivamente se dieron mes a mes hasta que se reimpusieron o se quitaron estas excepciones a las sanciones. ¿Cómo se comportó eso y qué vendría ahora, no? Sí, fíjate, eso es bien interesante, porque la verdad que sí fue un mejoramiento de flujo de caja para PDVSA. Yo estimo que le entraron entre 1.000 y 2.000 millones de dólares adicionales que no le hubieran entrado sin la licencia 44, y que alrededor de unos 20.000, 30.000 barriles de exportaciones adicionales ocurrieron porque la importación de diluyentes, ¿no? Entonces, ahora, si no se le dan ahora licencias, por ejemplo, a los indios, etcétera, para comprarle a Venezuela, eso significaría que alrededor de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares que se hubieran podido generar este año no se van a generar si tienen que vender todo en el mercado negro, ¿no? Y analizando eso como caso base, suponiendo que no se dan licencias de ese tipo, sí sería un golpe importante, pero es importante entender que tampoco había sido tan bueno como imaginábamos. ¿Por qué? Porque fíjate, para mi sorpresa, PDVSA no vendió un solo barril de crudo en los Estados Unidos. Quien vendió y siguió vendiendo la misma cantidad que venía vendiendo, un poquito más porque subió su producción, es Chevron. Y eso está bajo la licencia 41, y eso básicamente tiene esas características especiales en que parte se paga la deuda Chevron, parte se reinvierte, parte paga regalía. Entonces, eso para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba que ellos iban a poder vender más en el mercado de los Estados Unidos, y por dificultad con el sistema financiero y las sanciones financieras no pudieron ejecutar eso. O sea que la ganancia principal fue lo que le vendieron a India y algunos otros barriles que vendieron en Europa en el mercado formal. Pero siguieron, que esa es otra cosa que me sorprendió. Yo sabía que los 100.000 barriles que producen los rusos en Venezuela iban a seguir yendo al mercado negro, pero según estas firmas que se especializan en el seguimiento de tanqueros, es más que 100.000 lo que siguió vendiéndose en el mercado negro. Es decir, que en estos 6 meses PDVSA no pudo lograr enviar todo el crudo que hubiera podido a otros mercados por dificultades en la implementación de las ventas, por el hecho de que la licencia era de un periodo tan corto que muchos intermediarios, traders, etcétera, no quisieron participar, previendo que se iba a caer la licencia en 6 meses. Decidieron que no valía la pena desarrollar estos mecanismos. Y recientemente reportó Reuters que PDVSA ha seguido planificando usar el tema de criptomonedas para poder cobrar en el mercado negro. Ahora, también quizás ellos no quisieron cerrar esa puerta al mercado negro porque sabían que vendría una reimposición de sanciones, ¿no? Porque quemar también todos los barcos del mercado negro supone una dinámica que tienes que reiniciar. Eso también lo tenían previsto, porque incluso en las declaraciones políticas que hacen decían: no necesito, con o sin sanciones, yo sobrevivo, ¿no? Claro, sí, bueno, por supuesto también hay un mensaje político de que no nos importa. Claro que les importa y claro que es un impacto, pero tú tienes totalmente razón.
que una razón, además de que les costó encontrar o desarrollar los mecanismos en 6 meses y encontrar a los socios que quisieran comprar este crudo más allá de los indios y de algunos otros, es cierto que para ellos era importante mantener todo estos mecanismos que ellos habían desarrollado en el mercado negro de barcos fantasma, todos estos intermediarios que habían usado, los trataron de seguir en cierta medida usando. Por cierto, que un dato que me faltó mencionar, muy curioso también, es que en estos meses hubo un cargamento de crudo Ural ruso que vino a Venezuela y que fue usado también como diluyente. Y eso no había ocurrido, curiosamente, antes de la licencia 44. No creo que tenga nada que ver, es una coincidencia, pero es quizás de las cosas que podríamos seguir viendo en el futuro, que no solo los iraníes, sino otra vez los rusos le dieran diluyentes a Venezuela. Ahora, para volver a precisar los montos, hablabas entre 1.000 y 2.000, ¿eso era mensual? ¿Eso fue en el total de lo que serían los 6 meses? ¿Y eso ahora se corta de golpe o podría haber un porcentaje menor, pero que no se reporta públicamente? ¿Cómo se manejan esos montos? Sí, es difícil completamente estimar porque no sabemos exactamente cuánto se redujo los descuentos. Sabemos que se redujeron los descuentos y sabemos que en particular a India se redujeron significativamente, pero es difícil, por eso te estoy dando rangos tan grandes, pero me refiero a todo el monto hasta que la licencia se canceló, ¿no? Es alrededor de, si lo ves completo hasta desde el día 1 y tal, es cercano más a los 2.000 millones de dólares. Si lo ves en lo que va del año 2024, es más hacia el 1.000 millones de dólares. Como te digo, eso fue menos de lo que esperábamos, pero un incremento de entre 10 y 20% del monto que venían recibiendo, digamos, comparado con el año pasado. Pero se dejaron de recibir este monto adicional. Ahora, de nuevo, creo que es importante clarificar que es posible que no sea tan significativa la caída en la medida que estas otras licencias individuales compensen parcialmente el tema de la reducción o del incremento de los descuentos que tienen que otorgar, de la reducción de lo que recibe PDVSA. Ahora, ¿hay manera de saber si ese dinero, por ejemplo, se reinvirtió dentro de PDVSA para ellos, por ejemplo, aumentar la producción o pasó lo que todo el mundo esperaba, que es que ese dinero estaban justamente ahorrándolo para invertirlo simplemente en campaña electoral y no en reinversión para ser mejores, más productivos a futuro? Sí, lamentablemente creo que se confirma, a pesar de que PDVSA hizo unos anuncios grandiosos de que iba a invertir muchísimo, que iba a poner no sé cuántos taladros a trabajar, no hay ni un solo taladro operando en los proyectos de PDVSA. Tenemos un taladro operando en los proyectos de Chevron y otro, uno o dos operando en los proyectos de los rusos en Venezuela. No ha habido ningún incremento importante de inversión, lo que nos indica que tal cual como pensábamos, el gobierno básicamente le ha quitado todo lo que le ingresó adicional a PDVSA y lo está pensando usar en gasto electoral y presumimos que vendrán nuevos anuncios de cosas como aumento de salario mínimo, de lo que se otorga por los CLAPS, etcétera, que vendrán de esos recursos. Ahora, sé que no es tu tema específico, pero hablas tanto de las sanciones y conoces tan bien la dinámica. ¿Cómo impacta esto al pueblo venezolano, lo que sucedía antes y lo que va a suceder ahora? Porque al final ellos podrían ser los más afectados, ¿no? De una u otra decisión. Sí, de nuevo, depende un poco de cómo sean las licencias individuales, pero lo que uno puede básicamente como analizar, asumiendo que no va a haber muchas licencias de compra, sino solamente licencias de producción, lo primero sería que los dólares que están fluyendo al mercado bancario en Venezuela, que han hecho que se estabilice el tipo de cambio, los que vienen de Chevron, esos van a seguir viniendo. O sea que eso no se cerró. Sin embargo, la expectativa de nuevos dólares y los dólares que estaban trayendo PDVSA sí va a bajar, entonces eso puede presionar a que la sobrevaluación, ellos han bajado la inflación en base a anclar el tipo de cambio, a dejar el tipo de cambio relativamente estable entre el bolívar y el dólar. Eso puede ser ahora más difícil, o sea, van a tener que quemar sino dólares que tienen de reserva en el Banco Central para poder mantener eso de aquí a la elección, ¿no? Entonces, ese podría ser un potencial peligro, que haya una presión sobre el tipo de cambio y por lo tanto que la inflación vuelva a subir un poco. Pero la otra cosa que pareciera muy probable
es que el crecimiento económico que muchas firmas habían estimado entre 8 y 10%, incluso algunas agencias internacionales, ahora se recortaría considerablemente. Yo creo que puede estar el crecimiento económico más cercano a 4 o 5% que a 8 o 10% este año a raíz de la no renovación de la licencia 44. Ahora, poniendo entonces en una balanza eso de imponer las sanciones que no necesariamente van a ser un cambio de actitud versus una subida en la inflación, ¿valía la pena tomar esta decisión? ¿Estados Unidos tenía que cumplir con su palabra? Un poco tu interpretación personal a esto, ¿no? Sí, bueno, ahí obviamente entramos en el terreno de lo político. Ciertamente Estados Unidos muy claramente le había planteado al régimen que de no cumplir cabalmente con los acuerdos de Barbados no iban a renovar la licencia, y en ese sentido, digamos, cumplieron con lo que habían dicho que iban a hacer. Sin embargo, como te decía, también las realidades geopolíticas y el interés por mantener una negociación abierta con Estados Unidos, que fue, por cierto, confirmada por Palmieri hace unos días, de que ellos todavía no ven esto como un capítulo cerrado, sino que es parte de una negociación que están dando con motivo de las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que todavía, digamos, algo que está en pleno proceso de desarrollo, no es algo que ocurrió ya, algo definitivo, ni mucho menos. Y creo que Estados Unidos también ha señalizado que incluso si el gobierno de Venezuela no cumple con tener elecciones competitivas, al menos se mantendría algún nivel de, digamos, de flexibilización vía licencias como la de Chevron. Entonces, eso de alguna forma mantiene al régimen de Nicolás Maduro, digamos, interesado en mantener algún tipo de comunicación fluida con los Estados Unidos, porque de alguna forma le sigue generando beneficios, y eso es en parte lo que también quiere Estados Unidos, mantener viva, digamos, una relación y unas negociaciones. Otro de los puntos, y ya estamos por terminar, era el tema financiero. Con esta licencia que tenía un poco más de libertades en materia petrolera y de gas, también, por ejemplo, se le daban libertades al Banco Central de Venezuela, o ese flujo de caja era más fácil de ejecutar y ahora otra vez se cierra. ¿Cómo se va a manejar ahora, o no tenía nada que ver? Esto no ha sido tocado en ninguna de estas licencias. Sí, PDVSA nunca pudo abrir una cuenta en los Estados Unidos, y aunque la licencia parecía hacer eso viable, la verdad es que no ocurrió. No sé si por sobrecumplimiento del sistema bancario americano, no sé las razones, pero eso no ocurrió. Entonces, PDVSA ahora, digamos, va a tener incluso más dificultades de las que tuvo en este periodo. Por ejemplo, ellos sí están pudiendo cobrar de lo que le estaban vendiendo a la India, ¿no? Ahora eso se va a hacer otra vez más difícil, eso es importante entenderlo, porque no es solo el descuento, sino es las dificultades de obtener caja, ¿no? Una de las cosas que aprendimos del escándalo de PDVSA Cripto, el que llaman PDVSA Cripto, es la gigantesca dificultad que tenía PDVSA para cobrar nada en moneda dura. O sea, lo que ellos en la mayoría de los casos terminaban haciendo era un trueque de, por ejemplo, por alimentos o por otros productos que importaba Venezuela, y eso, por supuesto, es una manera súper ineficiente y súper complicada para PDVSA entonces poder hacer sus inversiones, y lo que está teniendo es que hacer trueque, ¿no? Entonces, eso sí pareciera que va a volver a ser un problema para PDVSA en estas circunstancias, y el tema, digamos, financiero todavía no se resuelve. Una cosa, por cierto, que tampoco se tocó es la prohibición de transar bonos venezolanos en el mercado secundario, ¿no? O sea que ahí también tenemos otro ejemplo de algo que se siguió con el estatus más flexibilizado, digamos. Es decir, que en otras palabras, no estamos volviendo a la política de máxima presión previa a la licencia Chevron, y tampoco ni siquiera estamos volviendo a la política previa a la licencia 44. Estamos volviendo a una política intermedia, que lo que no sabemos es los detalles de qué tan intermedia es hacia un lado o hacia el otro. O sea, qué tan flexible es o no, pero ciertamente no estamos volviendo a lo que había antes. Ahora, hay algunas empresas netamente venezolanas que se estaban beneficiando de esta
apertura parcial y que ahora no van a poder hacer nada, o siempre han sido empresas internacionales las que han manejado todo este asunto? Sí, no, esto pone un tema a las empresas de capital nacional, que hay pocas involucradas. Hay muchas en las empresas de servicio y muchas de esas sí operan, digamos, con normalidad en términos de que sus transacciones son en bolívares. Pero esto hace difícil a algunos de los socios venezolanos de PDVSA, porque a menos que ellos reciban una licencia, se les dificultaría todo el tema internacional de los dólares, compras, etcétera. O sea que dependerá mucho si se les da licencia. Y fíjate que ocurrió esta transacción hoy, se anunció hoy que hubo una transacción adicional con una pequeña empresa americana. Ese tipo de cosas veremos también si son posibles o no con la licencia. La posibilidad de exportar gas a Colombia, por ejemplo, también requeriría una licencia para Ecopetrol. La otra cosa, por cierto, que se mantuvo viva es la licencia de Shell y Trinidad para exportar gas. Es una licencia por ahora de 2 años. Según reportó Reuters, ellos quieren una licencia más larga porque es una inversión de muy largo plazo y 2 años obviamente no es un horizonte suficiente, pero esa es otra materia en que podría haber nuevos anuncios, por ejemplo, otros proyectos de exportación a Trinidad o unas licencias más largas para Shell, para el proyecto Dragón. Muchísimas gracias, muy interesante y complejo este asunto, pero yo creo que aclaramos muchísimos puntos. Muchas gracias. Son las declaraciones de Francisco Monaldi. Él es director para América Latina del programa de energía del Baker Institute de la Universidad Rice aquí en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.